Ya, ahora sí. Para un breve contexto de importancia de esta ley, según el diario El Peruano, más del 60% de peruanos mayores de 15 años sufre de sobrepeso u obesidad. Es- y diferentes estudios epidemiológicos han identificado la obesidad como un factor preponderante de riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo. Y adicionalmente, la obesidad triplica el riesgo de hospitalización en caso de contagio de COVID-19. Asimismo, se informa que existen dos factores que están relacionados con el incremento de sobrepeso y obesidad: la alimentación inadecuada, alimentos procesados y bebidas azucaradas, como la reducción de la actividad física. Paradójicamente, el Instituto Nacional de Salud también advierte que la anemia sigue siendo un problema de salud pública. Para el año 2019, la anemia infantil afecta al 40% de los niños de 6 a 26 meses de edad. En respuesta a este escenario, el Estado, desde el MINSA, ha recomendado revalorar productos naturales, reducir el consumo de alimentos procesados y aumentar la actividad física. Por tanto, una ley que pueda impulsar y abordar esta situación de mala alimentación que produce esta paradójica situación, donde por un lado tenemos la anemia infantil y por el otro lado la obesidad y el sobrepeso, a esta situación responde la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ha sido impulsada por Jessica Bowman, quien es nutricionista, directora nacional de Nutrieducate Perú y regidora de Lima. Una primera pregunta respecto a esta ley. Ante esta situación anteriormente descrita, ¿cómo usted considera que la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional ayudaría a combatirla? Bueno, básicamente esta ley ha sido, digamos, impulsada por varias organizaciones sociales y sumamente importante mencionar que lo que busca es primero darle un marco normativo aprobado por el legislativo a la seguridad alimentaria, ¿no? Entendiéndose que seguridad alimentaria es el acceso y la disponibilidad física, económica y social de alimentos tanto nutritivos, suficientes e inocuos a la población. Y en ese sentido, importante mencionar que es necesario garantizar no solamente alimentos, es decir, llenar a la población, sino también nutrirla. Y justamente los datos que han mencionado al inicio son sumamente necesarios resaltarlos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? Justamente es un resultado de una oferta de alimentos que no necesariamente son saludables o son nutritivos, ¿no? Y la ley lo que promueve son los entornos alimentarios saludables y nutritivos. Es decir, una vez que ya existe un marco normativo aprobado por el legislativo, se da también otro tipo de impulsos a la interna de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, para generar estos entornos saludables, esos entornos que visibilicen la nutrición. Y acá quisiera resaltar la necesidad que existe de poder darle mayor visibilidad, y esto lo menciona también la ley, en relación a la agricultura familiar, el consumo directo desde los productores locales y también a la alimentación más natural, digamos, ¿no? Se menciona también la soberanía alimentaria, por ejemplo, que es consumir lo nuestro. Ujú. Entonces, todo esto al fin y al cabo tiene que ver y es un gran sistema alimentario que debemos mirarlo de manera más integral, ¿no? Al fin y al cabo, todos nos alimentamos, pero ¿de dónde vienen esos alimentos? De la agricultura y cómo llegan a nuestros platos a través de lo ideal es eso, que las cadenas sean más cortas y sea el productor quien venda directamente al consumidor y no hayan tantos intermediarios, que no hayan desiertos alimentarios. Esto es un punto bien importante porque, por ejemplo, los desiertos alimentarios son espacios en donde no existen ofertas de alimentos saludables. Pasa mucho en las zonas más urbanas, en donde hay muchas casas y solamente encuentras tiendas, y en las tiendas hay muchos productos ultraprocesados o fast food, pero no hay frutas, no hay verduras, o hay otro tipo de entornos, digamos, que son un poquito más, sobre todo los urbanos, ¿no? Ujú. Más avasallados por los productos ultraprocesados, y justamente la ley lo que quiere es visibilizar qué tan importante es que se puedan generar sistemas alimentarios saludables y sostenibles de la mano con todos los actores ligados a la alimentación y que a partir de ello se generen otras iniciativas, ¿no? O sea, es como un marco grande y que va a dar como soporte a las otras acciones que se puedan generar para abordar esta situación. Sí, de hecho, Ya- Dime.
No, sí, de hecho, se menciona en una parte qué pasa con las emergencias alimentarias, ¿no? De hecho, nosotros en la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria estamos promoviendo que se declare emergencia alimentaria al Perú, porque existe una falta de acceso y disponibilidad de alimentos por toda esta situación de pandemia que se ha generado. Pero esto también está trayendo como consecuencia que hayan poblaciones en estado de vulnerabilidad que accedan a otro tipo de productos que no son los más saludables. Entonces, se está afectando su salud por todos lados. O sea, no acceden a alimentos nutritivos, pero sí acceden a productos ultraprocesados que terminan desencadenando diabetes, sobrepeso y otro tipo de comorbilidades. Y es bien, bien peligroso esa combinación. Ujú. Bueno, ya has definido la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, bueno, creo que también has definido soberanía alimentaria. En todo caso, ¿cómo se complementan específicamente ambos conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? Sí, bueno, básicamente la seguridad alimentaria en uno de sus conceptos menciona a ver, el acceso físico, económico y social. Ujú, ¿Qué quiere decir esto? Que también vaya acorde a las costumbres, por ejemplo, que la población pueda tener de la alimentación. ¿Qué ujú, sucede muchas veces con los programas sociales en nuestro país? Es que en lugares en donde hay costumbres de consumo diferentes y muy arraigadas a los alimentos que se producen en el lugar, los programas sociales a veces atentan contra esas costumbres y lo que brindan son productos ultraprocesados. Lo he visto directamente cómo brindan cajitas de leche o leche chocolatada incluso, o quequitos, o sea, algo que no necesariamente se consumía en el lugar y esto transgrede la costumbre y justamente esto tiene que ver con la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria es que las personas consuman lo de su localidad, lo nuestro, que revaloren los alimentos que consumimos y que tenemos en Perú o en la comunidad. Pero ¿qué sucede si transgredimos esto? Atentamos contra la soberanía alimentaria, pero también entendamos que si se consume lo nuestro, también se le da oportunidad al productor local y a la agricultura familiar. Y agricultura familiar me refiero a esta agricultura que no es grande, digamos, en el marco de las cantidades de hectáreas que pueden tener las parcelas y por lo tanto es agricultura que generalmente es orgánica, no ujú. tiene agrotóxicos, no tiene otro tipo de insumos que pueden ser nocivos para la salud de las personas, pero justamente los agricultores familiares se esfuerzan muchísimo en generar esos alimentos y esos alimentos la idea es que sean consumidos por la misma población en donde se producen, ¿no? Y que de esta forma se pueda garantizar la seguridad alimentaria. Ujú. Pero esto se rompe lamentablemente, estos alimentos a veces se terminan exportando, no se consumen en el país o en la comunidad, terminan siendo muy caros. ¿Por qué? Porque el generar un producto orgánico, un producto en una agricultura familiar, a veces termina siendo bastante caro y bien complicado que lo puedan comprar. ¿Y por qué a veces está bastante caro? Porque esos alimentos no duran mucho, por lo mismo que no están teniendo, digamos, algún agrotóxico o algún preservante, Observante. etcétera, que le Ujú. puedan poner. Entonces, eh, las vías, digamos, para que ese alimento llegue también a alguna población, no sé, pueda ser el transporte, puedan ser las personas que tercerizan o que son intermediarios, también ponen mucho más caros esos productos, ¿no? Entonces, al final se termina rompiendo toda esta cadena natural que debería haber y creo que es necesario poder intervenir en ello, ¿no? O sea, garantizando seguridad alimentaria, pero también la soberanía alimentaria. O sea, están íntimamente relacionadas por todo lo que he comentado, pero que no se le está dando la importancia debida. Por ejemplo, en la Municipalidad de Lima trabajamos con el tema del productor local, que se le brinde talleres, por ejemplo, para que los alimentos no se les malogre y puedan transformarlo en algo diferente. Por ejemplo, generan frutas y también se les enseña la posibilidad de que a las frutas, si no han sido vendidas,
las puedan transformar, las puedan secar, las puedan deshidratar, las puedan convertir en unas, son como unas pastillitas naturales, para que las puedan consumir deshidratadas las personas, pero son pocas las iniciativas ligadas a ello, ¿no? Y lo único que tienen los productores locales para producir, para vender, son los alimentos naturales. No se les otorga otras herramientas para aumentar el tiempo de vida de ese alimento o hacer llegar de forma oportuna el alimento a los desiertos alimentarios, ¿no? Que son en donde deberían llegar esos alimentos, ¿no? Más frutas, más verduras. Me había olvidado un punto también en los pantanos alimentarios, que son lugares en donde hay mucha presencia de venta de productos ultraprocesados. Un gran ejemplo es son los centros comerciales, ¿no? Ujú. Hay cantidad de fast food, y son pantanos alimentarios. O sea, que encuentres una opción saludable ahí, complicado. No se encuentra. O está muy caro a veces, o está como No las como ponen a la vista. lado, ¿no? Ujú. Ya. Justo hablando de esto de qué reglas culturales de consumo, ¿no? Patrones de consumo culturales, y a veces el Estado no responde correctamente y lleva otro tipo de comida rompiendo, perturbando las costumbres que ellos tienen. Quería preguntarte también, entiendo que esta ley se maneja bajo los siguientes principios: descentralización, equidad, no discriminación, participación ciudadana, progresividad, solidaridad, sostenibilidad y transparencia. Pero acá me llama la atención por qué no se incluye este enfoque intercultural o el enfoque territorial, ¿no? Incluso el enfoque de género, porque estaba leyendo yo un poquito para poder hablar contigo, y es que entiendo que las mujeres se ven un poco más afectadas en esta tendencia de la obesidad y el sobrepeso. Sí, creo que ha sido una omisión que debe arreglarse, digamos, o de alguna manera sumarse estos enfoques que se mencionan porque son sumamente importantes. El enfoque de género es muy importante en la seguridad alimentaria en varios aspectos. El primero de ellos, que por temas culturales también, y de hecho en Piura tuve la oportunidad de trabajar un proyecto con niñas y mujeres. Mm. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Les brindaban la presa de la carne a las niñas más pequeñita, o no les daban carne porque en la familia se tenía la creencia que las niñas no necesitaban carne porque no trabajaban en las parcelas. Entonces, o que las mujeres no hay necesidad que coman carne porque no necesitan, entre comillas, según lo que manifestan, proteínas, ¿no? Entonces, un tema cultural, una creencia. Pasa también que en el tema de la mujer, generalmente es la que está encargada de transportar el agua. Pasa mucho en otros continentes, incluso en África, por ejemplo, se ve que cuando no hay agua son las mujeres las que llevan el agua, y el que haya acceso a agua también es seguridad alimentaria, ¿no? Mm. Acá, por lo menos en Perú, se ha visto la gran presencia de las mujeres en las ollas comunes, ¿no? Son las mujeres las que han sacado adelante las ollas comunes, y ellas mismas nos comentan, o sea, han dejado sus sueños atrás de estudiar, de trabajar, etcétera, por alimentar a sus niños, porque no tienen dinero para alimentarlas a sus familias, entonces ellas se ponen a cocinar para que puedan alimentar a la población. Entonces, el enfoque de género es sumamente importante. En lo que mencionas, la mujer tiene mayor predisposición fisiológica para desencadenar sobrepeso y obesidad, sí, eso es cierto, por un tema hormonal, digamos. De hecho, la mujer tiene mayor predisposición a almacenar grasa por la gestación, ¿no? Mm. Es normal eso, pero sí es importante que se ponga, o sea, que se incluya el enfoque de género, porque sí hay una carga mayor, digamos, en la mujer, y lo peor de todo es que se estigmatiza también esto, ¿no? O sea, se cree que porque la mujer está encargada de la parte alimentaria, su rol es menor, y no es así. Es un gran rol que tienen las mujeres en garantizar la alimentación en sus familias, porque depende mucho, y de hecho hay estadísticas al respecto en donde, y evidencia que a mayor nivel educativo de la mujer, mejor es el estado nutricional de los niños y las niñas. O sea, de Mm. la madre, mejor dicho, ¿no? En el tema de lactancia, por ejemplo,
ahí sí hay un punto que hay que, de hecho estamos en la semana de lactancia materna, hay un punto que comentar y es el tema ligado a que mayor formación, digamos, superior o si ya está trabajando, menor es el aporte de lactancia materna al niño y la niña, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay las oportunidades a las mujeres que trabajan para que les den de lactar o no hay lactarios en donde puedan dejar la leche. Entonces, se estigmatiza mucho la Mm, labor de una mujer dentro de la alimentación y debería darse todas las oportunidades para que la mujer pueda seguir con ese rol tan importante que tiene en la seguridad alimentaria, ¿no? Y bueno, el enfoque territorial sumamente necesario. Ahora más que nunca se ha demostrado que es necesario poder tenerlo en cuenta, porque si no se conoce lo que se hace en campo, lo que se tiene en campo, no se puede hacer nada. Lo hemos visto en las ollas comunes, lamentablemente hay municipalidades que no han ido al campo, digamos, a ver las necesidades y esto se ha notado en las respuestas que han dado. Y el enfoque intercultural creo que es básico. Bueno, lo vemos en los programas sociales, lo que he comentado hace un momento. Si no se toma en cuenta que esa población desayuna pescado y yuca, y de pronto reemplazo ese pescado y esa yuca por una galleta y una leche, ni siquiera tienen costumbre muchas personas de tomar leche. Entonces, sus aportes proteicos son diferentes, siempre son pescado y le cambian el pescado por una leche chocolatada, no, no la van a tomar, no la van a dar a los pollos, pasa mucho en regiones también que los multimicronutrientes les terminaron dando a los pollos porque pensaban que no servían para los niños. O sea, no se considera ese enfoque intercultural y se falla, ¿no? Entonces, creo que debería haberse incluido. Es un vacío que ha tenido, pero nunca es tarde, ¿no? Siempre se pueden, o sea, todo es perfectible y se puede modificar. es acumulativo, sí. A ver, la siguiente pregunta. Entendemos que un gran factor de esta mala alimentación, según el MINSA, tiene origen en estos malos comportamientos alimenticios, abuso de azúcar y grasa saturada, y esto responde a la excesiva publicidad que favorece su consumo y la industrialización de la agricultura y la globalización y su gran rentabilidad ha catapultado la producción de esta comida chatarra. Para combatir esta situación, se generó la Ley de Alimentación Saludable, que pretende desincentivar el consumo de la comida chatarra mediante las etiquetas, o sea, los octógonos, que dan advertencias sobre sus elementos que no aportan o generan problemas a la larga, ¿no? ¿Cómo se relaciona o retroalimenta la Ley de Alimentación Saludable con la Ley de Seguridad Nutricional y Alimentaria o cómo reforzaría la Ley de Seguridad Nutricional y Alimentaria a la Ley de Alimentación Saludable? Sí, bueno, creo que es importante primero la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria como un hito. O sea, Perú tiene pocas leyes ligadas a nutrición y alimentación. Un hito fue la Ley 321, que es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. De hecho, antes que se debatiera esta ley, se debatió la Ley de Seguridad Alimentaria también en aquella época y no se aprobó. O sea, hubieron bancadas que se negaron a aprobarla. Acá debo agregar algo que suena feo, pero creo que es necesario comentarlo. Lamentablemente el hambre y la pobreza en el Perú han sido grandes justificaciones para muchos políticos para poder mercantilizar, si queremos así decirlo, la política otorgando alimentos a cambio de un voto. Es triste, pero eso se hace en el país. Y por lo tanto, que hayan personas que sigan teniendo lamentablemente falta de acceso a alimentos o servicios básicos, le conviene a muchas personas que quieren seguir lucrando o que quieren seguir politizando estas necesidades. Y muchas bancadas se opusieron en aquella época a la ley de seguridad alimentaria y es muy triste. Ha quedado en las historias o en las sistematizaciones que se hacen al respecto cuáles han sido estos políticos o partidos políticos que han hecho esto. Pero en este caso, felizmente, de hecho, vimos que también de cierta manera se quiso sabotear la ley de seguridad alimentaria. Esta vez no se logró y se aprobó felizmente esta vez, pero creo que ha marcado un hito que acompaña la ley de 321, que dicho sea de paso, también fue saboteada en un momento, ¿no?
esta ley fue abiertamente saboteada, no solamente la ley como tal, sino su reglamentación. Entonces, siempre la nutrición en el país ha tenido esos enemigos políticos en contienda y creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, cómo se complementan, primero que ha sido un Ujú, logro para todas las personas que trabajan por la nutrición del país, porque no teníamos marco normativo de seguridad alimentaria. Existe una comisión multisectorial de seguridad alimentaria que lo encabeza Midagri, pero, pero igual, o sea, se seguía poniendo en el cuadrado de agricultura y producción la seguridad alimentaria cuando debería transversalizarse en todos los ministerios, porque todos tienen que ver con alimentación. O sea, si te das cuenta, el Ministerio de Vivienda tiene que ver con las zonificaciones. Si no hay zonificaciones correspondientes, no llega ni siquiera la cisterna a las partes más altas de Lima, imagínate, para que llegue agua, ni tampoco pueden llegar los mercados itinerantes, por ejemplo. El Ministerio de la Mujer, evidentemente, porque tiene que ver con poblaciones vulnerables, MIDIS también, Ministerio de Salud tiene que ver, o sea, todo tiene que ver con seguridad alimentaria, pero se están casillando en Midagri. Y al tener una ley genera que haya un trabajo intersectorial también, ¿no? ujú, E intergubernamental, porque eso también lo mencionan que todos los niveles de gobierno tienen que generar articulaciones para que se pueda trabajar en el marco de la inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, creo que es un gran logro y además también le da un respaldo a la ley de alimentación saludable, porque si no hay productos ultraprocesados, lo que se tiene que priorizar es la alimentación más natural, más de nosotros, ¿no? ujú, Más, digamos, del productor local y dónde está, cómo se promueve esto con una ley de seguridad alimentaria también, ¿no? Entonces, de esa forma, digamos, se complementan, pero la idea es que todos lo vean en complemento, ¿no? Lamentablemente no lo ven así, no se ve así, o sea, se ve que ya dejan de comer gaseosas y snacks, pero ujú. ¿qué comen en reemplazo? Frutas, verduras, frutos secos, por ejemplo. Pero ¿quién produce eso? El Mm, productor local. Entonces, importante que se vea todo en suma, ¿no? sí, justo en Chile la ley de etiquetas, según Nano Barahona y Cristóbal Otero y Sebastián Otero, la ley de etiquetas ha dado como resultado una importante baja en la compra de productos poco saludables, especialmente de aquellos que el consumidor creía sanos y no lo eran. Y por otro lado, ha dado resultado que las empresas se adoptaron y cambiaron la composición de sus productos. Sin embargo, una consecuencia negativa, y es lo que tú también has mencionado, es que los precios subieron. O sea, la comida que es saludable no es tan accesible para todos. Por ejemplo, yo quiero hacer cambios en mi dieta, pero es mucho más costoso, ¿no? Y es mucho más difícil conseguirlo. Y no están en los centros comerciales o tienes que saber directamente cuáles son y preguntar en varios sitios para tener un precio que se te acomode, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo esta ley ayudaría a hacer más accesibles los productos que sí son saludables? Por ejemplo, y cómo podría regular que, por ejemplo, una gaseosa sea mucho más accesible de tomar en un restaurante que tomar una limonada o una chicha morada, ¿no? La diferencia es abismal. Eh, Ahí creo que hay dos puntos, ¿no? Primero que lamentablemente al no, o sea, no tener mucha visibilidad los productores locales o los expendios de alimentos saludables, porque nadie los promociona como si tienen los productos ultraprocesados grandes cantidades de dinero para promocionarse, gastan Ujú, mucho más en volverse visibles. Entonces ahí hay un vacío que el gobierno central, y bueno, luego voy a comentar algo que desde la Municipalidad de Lima yo promoví una ordenanza para, para evitar ese vacío, digamos, pero el gobierno central debería promover alimentos saludables. En otros países las frutas tienen publicidad, las, la comida más casera tiene publicidad, sí le ponen publicidad a los alimentos más caseros que, que las hamburguesas o que Kentucky, etcétera, de cosas, pero acá es al revés. Acá Kentucky, McDonald's, etcétera, tienen más presencia en medios que los alimentos saludables.
Entonces creo que primero, ¿por qué gastan más? Por esto, por la publicidad, pero por otro lado también está el acceso, ¿no? O sea, cómo los productores locales tienen o pueden llegar a los desiertos alimentarios que he mencionado. Complicado, ¿no? No pueden, no pueden hacerlo y de esta forma es importante considerar que se reduzcan, digamos, las cadenas ligadas a la venta. O sea, para un productor local de Ollón se le hace difícil traer a Lima Centro sus melocotones, por ejemplo. Entonces, que desde el gobierno central se pueda apoyar a que puedan llegar con facilidad a a Lima Centro o a los espacios en donde se consumen más estos alimentos sin intermediarios. Y una vez más, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si se le vende a otra persona y luego otra persona y luego otra persona, como 3 personas de intermediarios? ¿Cuánto termina costando el melocotón para ese intermediario? La papa, incluso un saco de papas llega a costar 10 céntimos, pero quien vende, lo vende el kilo a 5 soles o a más. Entonces, esos intermediarios también evitan acá hay un precio justo. Entonces, creo que es importante que se pueda ver eso, ¿no? Los retos que tienen los productores locales en vender sus alimentos y en hacer llegar a quienes más lo necesitan en ese sentido de llevar una alimentación más saludable, más asequible también, porque como bien mencionas, una ensalada está más cara que una salchipapa. O sea, pasamos en las universidades. En mi universidad pasaba. La salchipapa costaba 4 soles y la ensalada 21 soles. Y costaba más barato la ensalada para quien la vendía, pero esos eran los precios porque se tenía la estigmatización de que lo saludable es más caro, ¿no? Y ellos Mm. también lo ponían en su carta de esa manera. Y esto es lo que pasa. Y acá agregar el tema de la ordenanza se llama Ordenanza de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, promoción de entornos alimentarios saludables. Y lo que busca esta ordenanza en su punto 3, porque son 3 programas que aprueba, y el programa de puntos saludables es justamente un programa que lo que busca es visibilizar a los expendios de alimentos saludables. ¿A través de qué? A través de un aplicativo móvil que la Municipalidad de Lima tendría, dentro del cual los vecinos de Lima podrían ubicar los restaurantes, las bioferias y las tiendas saludables. De esta forma poder ubicar en todo Lima metropolitana en donde venden alimentos saludables y que estos restaurantes sean visibilizados y promocionados por la municipalidad, para que de esta forma sean visibles, pero además también tengan esa publicidad que nunca han tenido y que les cuesta. Hay muchos que han quebrado por esta pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie los compraba, siempre tenían los clientes que siempre les compraban, pero cuando en la época donde no podían vender con delivery ni nada, han quebrado, han cerrado. Mm. Y sí es importante visibilizarlos bastante, ¿no? Entonces, importante mencionar ello porque es algo que el vacío que hemos encontrado, no sé, por ejemplo, si te pregunto cuántos restaurantes saludables hay en Lima, no se sabe, Mm. no se tiene esa información. La Municipalidad de Lima, mediante sus redes sociales o mediante un aplicativo, disculpa. Mediante el aplicativo, y el aplicativo sea promovido en las redes, tanto web como Facebook, Instagram, Twitter de la municipalidad, ¿no? Pero que ese aplicativo sirva para que puedan, o sea, un mapa interactivo, mejor dicho, Ujú, ujú. en donde se ubiquen los puntos saludables que sean certificados por la Municipalidad de Lima. No sean saludables solamente porque son limpios, porque no sé si ustedes se han dado vueltas por Cercado de Lima y han visto fast food que tienen un certificado de saludable. No sé si lo han podido ver, y ellos lo tienen bien colgado porque son de gestiones anteriores. Y dice restaurante saludable, pero ¿a qué se refiere con ese saludable? A que es inocuo. Pero Ujú. si venden pollo broster, o sea, ¿cómo van a...? O sea, es un fast food, es una de esas cadenas, no voy a decir el nombre, pero esas cadenas que tienen cantidad de restaurantes en fast food en Perú y en el mundo, y dice restaurante saludable. O sea, y eso no es saludable. Entonces, ¿quién se lo ha dado? Una gestión anterior.
¿Por qué? Porque el rótulo es saludable, siempre se le daba a los restaurantes que son limpios, pero eso no solamente es saludable. La, el nombre saludable o el concepto supone también nutritivo, pues, ¿no? Entonces, ahora la idea con esa ordenanza es que se pueda certificar los restaurantes saludables en todo el sentido de la palabra y Mm. que esos rótulos sean retirados, porque son desfasados, son de gestiones anteriores y no deberían estar. De última, y hay un programa en la municipalidad que sí certifica los restaurantes seguros, que es diferente a saludable, pero saludables no son. Y debería Mm. eso quedar bien, bien claro ahí. En otra parte de la ley se indica que la parte de la vulnerabilidad y riesgo de la inseguridad alimentaria es un conjunto de factores económicos, sociales, culturales y climáticos, entre otros. Eh, a mí, justo como la ONG es ambiental, quisiera que pudieras enlazar el aspecto ambiental con esta ley, ¿no? Con por qué el cambio climático afecta a la seguridad alimentaria. Eh, Totalmente de acuerdo con que el cambio climático afecta a la seguridad alimentaria en varios aspectos. Uno de ellos en que el calentamiento global ha incrementado los niveles de temperatura de algunas zonas que eran especiales para la cosecha de, bueno, el sembrado y cosecha de algunos productos. Y al subir la temperatura, incrementan la proliferación de algunos vectores, algunos mosquitas, por ejemplo, moscas de fruta, etcétera. Incrementa y al incrementar el control que van a tener sobre esas cosechas o sobre esas parcelas, por ejemplo, o alimentos que van a tener los productores es mucho menor. ¿Y qué es lo que van a tener que utilizar? Agrotóxicos para que no hayan estos alimentos. ¿Y qué afecta a los agrotóxicos? Contaminan los alimentos. ¿Y qué dice la seguridad alimentaria? Que es acceso a alimentos nutritivos, suficientes e inocuos. E inocuo, ya no sería inocuo si estuviera con estos agrotóxicos. Entonces ahí afecta directamente a la seguridad alimentaria, pero no solamente esto, sino que también estos alimentos al estar contaminados con algún vector, imagínate la mosca de la fruta que le ponga larvas a los alimentos como el melocotón, por ejemplo, y una persona lo consume, también puede afectar su salud y evidentemente también afecta la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, por ese lado pasa mucho, en Perú está pasando mucho que los productores tienen que cambiar de producto, ya no pueden seguir sembrando lo mismo. ¿Por qué? Porque ya los alimentos ya no se generan en esas temperaturas tan altas a comparación de antes, ¿no? Y bueno, por otro lado, también está pasando que cambian también las temperaturas de forma muy rápida en otras partes del mundo, ¿no? Y eso también afecta a la producción de alimentos. Entonces, es importante mencionar esto. Y por otro lado, el tema del, no solamente el cambio climático, sino también cómo nosotros hemos podido contaminar los ríos, contaminar las aguas, y eso también evidentemente afecta a la seguridad alimentaria. O sea, imagínate que un río, y acá pasa en Lima, por ejemplo, las cuencas, ¿no? La cuenca del Lurín. Hay productores en Lurín todavía, hay agricultura en Lurín y en Pachacamac. Que esas cuencas estén contaminadas no solamente con químicos, sino también con agentes biológicos, con muchas Echerichia coli, por ejemplo, hace poco encontraron, se hizo un recojo de muestra y habían echerichas, o sea, tenían demasiada cantidad de este tipo de bacterias y eso contaminaba los productos. Entonces, eso también, ¿no? O sea, como el hecho de que no sepamos cuidar nuestros recursos naturales generan este tipo de situaciones tan, o sea, tan nefastas para todo, ¿no? O sea, los productores locales les contaminan todo el alimento y cuando llega al mercado ya no se los aceptan. Por ejemplo, en EMSA, el mercado de mayoristas eh, de Santa Anita, sí, lo que se hace en este espacio es a través de un laboratorio, se eh, toma una muestra del alimento y se ve
qué tan contaminado está y ahora se va a ver también los agrotóxicos que puedan tener. Imagínate que le encuentren algo, ya no van a, esos alimentos se van a botar, ya no los van a consumir, entonces ahí también genera un vacío y de cierta manera, atenta contra la seguridad alimentaria, ¿no? Y también afecta, entiendo, a los productores locales, ¿no? Que tienen menos acceso a buenos materiales, por así decirlo, o buenos elementos para producir, porque, bueno, como dices, no le das visibilidad y tienen, a veces entiendo que justamente porque tampoco tienen los conocimientos, pueden producir, o porque no les dan el acceso a conocimientos, ¿no? A producir mejor. Esta situación también se ve en Cajamarca, ¿no? Producen y luego no se les acepta las cosas porque hay otra competencia a nivel internacional. Entonces también me parece bastante complementaria la soberanía nutricional en esta situación. Eh, Otra pregunta, pero puedes decidir contestarlo o no, porque creo que es media complicada. ¿Qué partidos o políticas ayudaron a que esta ley finalmente fuera publicada? ¿Y qué partidos o políticos o políticas obstaculizaron a que esta fuera publicada y en base a qué argumentos? Sí, básicamente la ley, entiendo que más que obstaculizarse, lo que pasó ahora último en esta legislatura, bueno, pasada, mejor dicho, porque ahora es otra legislatura y otro congreso. Lo que pasó fue que la mesa directiva implementó o puso en la agenda del Pleno a la Ley de Seguridad Alimentaria. Y entiendo que la congresista Cecilia García, creo que se apellida, bueno, la ex congresista, Sí. presentó una queja, digamos, en el Congreso diciendo que por qué se le debe dar prioridad a los proyectos de ley de tal partido. Y claro, la ley de seguridad alimentaria la había promovido el partido de la congresista Mirta Vázquez, que es el partido del Frente Amplio. Y fue por esto que se sacó de agenda. Pero eso no quiere decir que se votó en contra, sino que se Ujú, sacó de agenda. Pero ujú, había muchos nervios en ese momento. ¿Por qué? Porque evidentemente al terminar su gestión, o sea, el Congreso al salir, ya no había tiempo de verlo. Y si ya no se veía en la gestión anterior, esa ley pasaba al archivo y ujú, este Congreso tenía que desarchivarla. Entonces, los congresistas votaron a favor de que esta ley no se vea en esa sesión. No estoy segura de cuáles son los partidos que votaron a favor, no lo tengo a la mano, pero el partido que promovió que esta ley se ponga en agenda y que se implemente, porque fue la congresista Mirta Vázquez del Frente Amplio que promovió que esta ley se posicione. Entiendo que los que votaron a favor de que se mantenga en la agenda fueron Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP. Fueron los tres partidos que estuvieron a favor de que la ley se debate en ese momento. Lamentablemente perdieron y se vio en otra sesión, ¿no? Felizmente, porque hubo bastante presión mediática también de varias personas de las ollas comunes, de organizaciones sociales, y se pudo ver y se aprobó. Pero lamentablemente la ley de emergencia alimentaria sí se archivó. Y ujú. esta también fue una ley que la congresista Mirta Vázquez presentó, promovió a través de su bancada Frente Amplio y se archivó. Y esta ley no la, no la vieron. Dicho sea de paso, la ley del nutricionista también se archivó, no ha prosperado. Y todo esto ha sucedido por todo lo que sucedió en la gestión pasada del Congreso, ¿no? O sea, pusieron otras cosas, priorizaron otras cosas, y eso es algo que preocupa, ¿no? Mm. Eh, una última pregunta, y luego tú puedes agregar lo que tú consideres pertinente. ¿Y ese procedido con la reglamentación o en qué estado actual está esta reglamentación de esta ley y quiénes participarían? Sí, la ley todavía no se ha reglamentado. eh,
suele pasar que se le da, o sea, se le encarga a un ministerio a que le reglamente. En este caso, como hay bastante desorden, por decirlo de alguna manera, en la actual gestión ejecutiva, no sé cómo se ve, cómo se va a dar, pero sí es importante mencionar que, por ejemplo, la ley de la alimentación saludable, 321, demoró años en reglamentarse. Demoró bastantes años en que esa reglamentación se apruebe y esperemos que no pase lo mismo con esta ley, ¿no? O sea, demoran las reglamentaciones porque va a depender de los intereses que hay también por detrás. Entonces, esto es algo que nos preocupa también, pero vamos a ver qué sucede con esta reglamentación. Nosotros ahora, desde la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria, en donde participa Nutriedúcate, estamos decidiendo porque se declare emergencia alimentaria. No se ha mencionado en el discurso presidencial. Nos preocupa bastante ello. Estamos buscando reunirnos con Dina Boluarte, la ministra del MIDIS, pero todavía no tenemos respuesta. Mencionar que en la gestión anterior sí nos hemos reunido varias veces con Silvana Vargas, la ministra anterior de MIDIS. Tuvo toda la disposición, así que si ya hay antecedentes de que los ministros se han reunido con las lideresas de ollas comunes y la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria, se entiende que debería haber la misma disposición en esta gestión. Ok. ¿Algo que más que te gustaría agregar? Creo que mencionaste algo que estabas haciendo desde la Municipalidad de Lima y ya pues estaríamos cerrando. Sí, yo actualmente soy regidora de la Municipalidad de Lima y por ello es que estamos generando ordenanzas, ¿no? En mi caso, he generado bastantes ordenanzas bien importantes. La última es la que he mencionado, la ordenanza de promoción de entornos saludables para niños, niñas y adolescentes, y esperamos que esta ordenanza pueda ejecutarse. O sea, ahora lo que tenemos que todos hacer incidencia es que los funcionarios correspondientes y la municipalidad correspondiente tiene que ejecutar esa ordenanza, porque los regidores no ejecutamos, generamos leyes, somos como un congresista, pero para nuestra comunidad, ¿no? Nosotros no es que yo voy a ejecutar la ordenanza como un gerente, no, quienes tienen que hacerlo son los gerentes y esperamos que puedan ejecutarlo lo antes posible, porque para exponer en pequeño de qué trata la ordenanza, aprueba 3 programas. El primero de ellos se llama Lima Aprende Saludable, que promueve que haya educación alimentaria en colegios, pero además también se prohíbe la venta de productos ultraprocesados alrededor de los colegios en los 200 metros de perímetro del colegio. Y se va a promover que los ambulantes que han estado vendiendo en esos lugares y que generalmente han promovido han vendido productos superprocesados, empiecen a vender productos saludables, preparaciones con frutas, con frutos secos, etcétera. Y ese es el primer programa, ¿no? El segundo programa son los restaurantes saludables o Lima Come Saludable. ¿Y de qué trata? Este programa va a incentivar que el 20% de la carta de los restaurantes sea en base a la guía de alimentación peruana y que esta carta sea saludable, es decir, que el 20% pueda tener las porciones correspondientes, pero también las preparaciones nutritivas, digamos, ¿no? Y que los fast food puedan tener el aporte calórico que tiene cada una de sus preparaciones en la caja. Esto promueve el programa Lima Come Saludable, y el tercer programa es el de puntos saludables que lo había comentado, ¿no? De certificar a los restaurantes saludables y mostrarlos en un mapa interactivo y también generar un aplicativo para que se pueda consumir, para que se puedan encontrar estos alimentos o estos lugares donde preparan los alimentos saludables. Listo, Jessica, yo creo que me has dado bastante información y te lo agradezco mucho y gracias por de nuevo brindarme una entrevista porque siempre, de verdad, a mí me has ayudado un montón, otra vez también. Voy a dejar de grabar aquí.
si deseas tener hijos de